Bien, bueno, les voy a pedir a todos si pueden silenciar el micrófono, así no genera interferencias, eh, y darles la bienvenida una vez más, que nos acompañen en este ciclo de conferencias preparatorias del 13º encuentro de colegios de abogados sobre temas de derecho agrario, que esperamos pueda ser presencial en algún momento. Hoy nos acompaña Juan Carlos Fernández. Juan Carlos es abogado por la Universidad Nacional del Comahue, es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, es especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto en Derecho de los Recursos Naturales y los seminarios de Derechos de Aguas, Derecho Agrario y Ambiental y Derecho Minero en la Universidad de Comahue, es director del posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue, y es docente de posgrado e investigador de la Universidad Nacional de Comahue e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Juan Carlos hoy va a disertar sobre la problemática del ordenamiento del suelo agrario. Así que Juan Carlos, todo tuyo. Como nos solicitaste a los 20 minutos de haber empezado, te vamos a hacer una seña y tenés 30 minutos aproximadamente para hacer la exposición y después abrimos a las preguntas y a las opiniones que los colegas quieran realizar. Adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Antes de tomar el dominio y compartir pantalla con el PowerPoint, que preparé uno muy escueto, discúlpenme, pero quiero volver a agradecer al Instituto de Derecho Agrario de Santa Fe, como lo hice recién, por crear este ámbito que para mí, por ejemplo, que estoy en la otra punta del país, ya es tan familiar, y también por muchas personas que veo acá, con las que yo me siento muy, muy cómodo y que agradezco mucho que hayan aplicado una hora de sus vidas para compartir con nosotros. Gustavo, Roxana, María José, bueno, los conozco un poco menos, Mariano, Claudia, que veo que está ahí, Claudia Villanueva, Andrea, muchísimas gracias a todos. Dicho esto, voy a ver lo de siempre. Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla? No todavía. Todavía no, pero posiblemente aparezca. ¿No? Siempre demora un poquitito. No estamos todavía. ¿Te apareció bien la posibilidad de compartir? Sí, creo que sí. Pero por las dudas, a ver, lo saco. Hola, Anto. Ahí está empezando. Bueno. Ahí está. Ahí perfecto. Muy bien. Esta ponencia, nosotros la nombramos Cuestiones del Ordenamiento del Territorio Agrario, pero son muchas las cuestiones que están enraizadas, ¿no es cierto?, en el problema del ordenamiento del territorio agrario, y para esta parte elegimos un solo primer problema que a nosotros nos parece que es uno de los más importantes, que es la función de prestación de servicios ecosistémicos por parte de los fondos agrarios y su posibilidad de interrelación con otros usos de los fondos agrarios y con el cumplimiento de los objetivos ambientales en general. Yo tengo que decir que todo lo que hoy voy a compartir tiene 4 fuentes de nutrición en las cuales yo he ido aprendiendo y cuestionándome estas cosas. El primero, que yo lo tengo muy, muy claro y patente, que lo llamaría algo así como el debate Facciano-Pastorino, en el cuarto Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial, que creo que se hizo en Salta, en 2 segundos se plantearon dos posibilidades en ese momento sobre la ley de bosques. Cuando uno de estos profesores dijo, pero para afectar un fondo agrario a la prestación de servicios ecosistémicos en el marco de la ley 26.331, es necesario compensar o indemnizar al titular del fondo
que no puede hacer un uso y goce alternativo, o ningún uso y goce. Bueno, y otro de los profesores contestó con un argumento fuerte, bueno, pero si fuera así, un Estado que no tiene presupuesto no podría proteger a la naturaleza. Eso, y bueno, está el doctor Maistegui, que hizo su tesis doctoral sobre este tema también, sobre ordenamiento territorial, y que hizo aportes muy importantes, y para mí, aunque parezca obvio, es el modo en que fue planteado el tema en ese momento, me quedó fuerte, y después me apliqué a estudiarlo en dos ámbitos distintos. Uno es en los cursos de doctorado y en el ámbito del proyecto de investigación que integro bajo la dirección de Leila Devia y Claudia Villanueva, que está acá, como codirectora, Leila directora y Claudia como codirectora, sobre la prestación de servicios ecosistémicos. Y en el ámbito de este proyecto de investigación, que si todo va bien va a culminar en una obra que se está por publicar, yo pude profundizar el concepto de la utilidad social del concepto de prestación de servicios ecosistémicos. Luego, también soy director en un proyecto de investigación con algunas de las personas que está acá, en la Universidad Nacional del Comahue, donde ejerzo también la docencia, y muchos de estos aspectos los estamos volcando en una investigación ya contextualizada en el uso del suelo agrario, en este caso, en la Patagonia Norte. Todo lo que yo digo entonces, como todas las cosas importantes, no es individual, hay aportes de un montón de otros sectores, grupos académicos y personalidades. Ahí está. Además de estos antecedentes académicos, profesionalmente intervine también, más o menos en la misma época del Congreso de Salta, en dos asesoramientos en la provincia de Neuquén, el primero relacionado con el ordenamiento territorial de los bosques nativos en la provincia, y en ese momento yo pude ver cómo en la provincia de Neuquén y Río Negro también, el conflicto sobre cambios de uso del suelo no era entre los usos forestales y la expansión de la frontera agropecuaria, sino que era fuertemente urbano. Quienes planteaban, digamos, la intervención fuerte en los bosques nativos eran para continuar la expansión urbana, porque Villa Langostura, San Martín, Villa Cabiahue, Villa Pegüeña, son localidades totalmente rodeadas por sectores de bosques nativos. Entonces, los pobladores del lugar exigían algún grado de habilitación de intervención fuerte sobre estos bosques nativos, y sentían como lo que yo ahora llamo una desigual distribución de cargas y beneficios, el hecho de que algunos de ellos tuvieran que relativizar su aspiración a una vivienda local en función de servicios ecosistémicos, digamos, para toda la nación. Y en el segundo caso, ahí actué como asesor de la Municipalidad de Neuquén, en una ocasión en la cual, frente a un debate muy fuerte que había respecto a la posibilidad de urbanización del sector frutícola que daba, para las personas que conocen la ciudad de Neuquén capital, no sé si se ubican, algunos de ustedes han estado acá en algunos congresos, entre el centro de Neuquén y el aeropuerto, hay una franja importante del sector frutícola que es hacia donde se estaba direccionando la expansión urbana. Al principio, la habilitación de loteos eran individuales, titular rural que tenía más acceso, digamos, al poder político lograba una ordenanza de excepción para lotear, pero frente a grupos ambientalistas que exigían que todo eso se mantuviera como oasis irrigado, que así lo llamaban, bueno, se produjeron profundos debates políticos y finalmente el Consejo Deliberante tomó una decisión que fue habilitar un grupo importante, creo que eran cerca de 50 loteos en 50 chacras, enmarcadas en ese oasis irrigado, de tal modo de conformar a los sectores ambientalistas que pretendían conservar ese oasis irrigado y también a aquellos otros que querían urbanizar. Formar una especie como de tablero de ajedrez con una urbanización, una chacra, una urbanización, una chacra. Y cuando esa ordenanza 12.815 fue al Ejecutivo Municipal para aplicarla, los sectores técnicos tenían un rechazo fuerte a su aplicación porque entendían que era una ordenanza con fuerte déficit técnico justamente. Y ahí fue donde, entre otros profesionales, nos contrataron para una consultoría para ver cómo aplicar esta ordenanza 12.815. Pero lo más relevante para nuestro análisis es que en ese caso, fijémonos, que lo que hasta la sanción de la ordenanza 12.815 eran
chakras, como hay en la zona, chakras de producción de peras y manzanas, afectados a la producción, luego de esa ordenanza 12.815, esas chacras que no pudieron obtener la habilitación para urbanizarse, tampoco pudieron continuar con una función productiva, porque las fumigaciones o distintas emisiones y materiales en la actividad ganadera eran incompatibles con las urbanizaciones que la rodeaban, en síntesis. Acá las chacras son de 10 hectáreas o menos, en esa zona. 10 hectáreas son 10 manzanas, para quien no tuviera conocimiento. Y de ese modo, por una situación, digamos, fáctica, todas esas chacras quedaron como, o tenían que quedar como espacios verdes para el resto de la población. Porque, insisto, no se habilitó su urbanización, pero tampoco era posible continuar con una intensiva actividad productiva. Y ese caso también es un caso muy fuerte, desde mi vivencia profesional, de un claro desigual reparto de cargas y beneficios en términos de uso del territorio. A partir de estos antecedentes académicos y antecedentes profesionales, es que, como indiqué, en el marco del proyecto de investigación de CIP1, en primer lugar, en la Universidad de Buenos Aires, empezamos a estudiar cómo se podrían llegar a generar sistemas de equidistribución de cargas y beneficios en los fondos rurales, en todos y en particular en los rurales, para cumplir los objetivos ambientales. Y el esquema de pensamiento, incluso luego la parte propositiva, parte de la siguiente concepción, que, doy un argumento de autoridad, está sacado del libro de Mario Peña Chacón, Derecho Ambiental del siglo XXI, por si alguno entendiera que esto no es una distinción adecuada. Se ha sostenido, bueno, Peña Chacón, Antonio Benjamin, Cafferata también, entiendo yo, a pesar de que creo que no con tanta claridad y contundencia, que ya hemos pasado de una instancia de justicia ambiental a justicia ecológica. Que el concepto de justicia ambiental, o el modelo, la estrategia de la justicia ambiental, tuvo por principal destinatario a los individuos de la especie humana, ¿sí? O sea, los hombres y las mujeres. Y su objetivo fue superar en esos individuos de la especie humana que eran especialmente vulnerables los efectos de los impactos ambientales negativos o de los daños negativos. Y entonces la justicia ambiental más o menos se encarriló como un sistema de procesos de daños y perjuicios llevados por sectores especialmente vulnerables en relación a los sacrificios ambientales contra los productores de los daños ambientales. En cambio, en esta etapa, en la que ya estaríamos en el derecho vigente, el paradigma sería el de la justicia ecológica, que yo no sé si ustedes alcanzan a ver todo el PowerPoint, porque a mí se me tapa un poco, pero no sé, Luis, Andrea, si lo ven completo el PowerPoint. Perfecto. Bien, el paradigma de la justicia ecológica implica que ya ese dar a cada uno lo suyo, o determinar lo que es justo y lo que no es justo para cada uno, no se limita a los individuos de las especies humanas, sino también a los individuos de las otras especies. Entonces, el destinatario de la justicia ecológica son todas las especies y no solamente la especie humana. Y y el objetivo de este paradigma de la justicia ecológica ya no es solamente superar los efectos de los daños ambientales en algunos sectores vulnerables, sino establecer un sistema equitativo de distribución de las cargas y los beneficios. ¿Y por qué se pone como centro esta idea de distribución equitativa de cargas y beneficios? Porque ya se superó, digamos, la idea originaria de que los impactos ambientales negativos o los daños ambientales eran sectorizados. Un caso allá, otro caso allá, otro caso acá y otro caso por acá, siempre en sectores vulnerables, aunque sea desde el punto de vista ambiental, que a través de los reclamos de daños y perjuicios podrían obtener una reparación adecuada. Esa visión se modifica y lo que hoy se entiende es que el planeta entero requiere una intervención que atienda a la necesidad de sostenibilidad de todas las especies, además de la humana. Y entonces es todo el planeta entero el que tiene que estar aplicado al cumplimiento de ese objetivo. Y para cumplir ese objetivo, con toda independencia de la idea de daño en un lugar o no,
se propone definir cómo vamos a distribuir entre todos las cargas que son necesarias para cumplir los objetivos ambientales. Este paradigma de la justicia ecológica, por las dudas, porque por ahí hay alguna persona que no conoce la jurisprudencia o el derecho vigente, está ya aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nada más para que lo tengan en cuenta, en el párrafo 62 de la opinión consultiva 23/17, dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el derecho al medio ambiente sano, como un derecho autónomo, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, etcétera, como intereses jurídicos en sí mismo, y que se trata de proteger a la naturaleza por su importancia que tiene para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. O sea que en el orden público internacional de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido ya con claridad el paradigma este de la justicia ecológica. Yo, entre paréntesis, no quiero dejar pasar la ocasión para más enfatizar lo que ya en otro evento en Rosario hemos dicho, que es extraño la mutación del concepto de derecho humano, porque el sistema de derechos humanos se basa en la dignidad humana, y casi como un derecho natural entiende que hay algunas derivaciones, ¿sí?, de cada ser humano que no pueden ser desconocidas por ningún Estado. Sin embargo, acá hay una postulación que indica que con total indiferencia a los efectos positivos que eventualmente esto pudiese tener para los intereses jurídicos de un ser humano, hacemos extensivo este sistema de protección a otras especies. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, en el caso Majul, también ha dicho que el paradigma que regula el agua es ecocéntrico o sistémico, ¿sí? O sea, no es antropocéntrico, y que en caso de duda debe regir el principio indubio pro natura e indubio pro agua. Lo mismo había sostenido previamente la Corte en un caso de diciembre del 2017, que es Provincia de La Pampa con Provincia de Mendoza sobre uso de las aguas. Entonces, a este momento, es claro nuestro criterio que en el derecho vigente el paradigma es el de la justicia ecológica. Creo que se podría estudiar en profundidad el modo de nacimiento de este paradigma y su eventual déficit democrático, ¿no? Porque ha sido por un lado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha invocado fundamentalmente creaciones de reuniones de jueces en la UICN y en otros ámbitos. No lo ha hecho, por ejemplo, como el principio de no regresión ambiental, que también es una creación doctrinaria, pero que se ha realizado a partir de un artículo de la Ley 25675, el artículo 4. Más allá de esta derivación del pensamiento que sería analizable, lo cierto es que entendemos que hoy rige el sistema de justicia ecológica, que podría ser aplicado para definir la juridicidad de cualquier norma municipal, provincial o nacional. Y en este marco, si nosotros analizamos el derecho nacional vigente también, entendimos que esas cargas que son necesarias para cumplir los objetivos ambientales, y que de nuestra parte no ponemos en duda, que los objetivos ambientales tienen que ser cumplidos. Lo que estamos viendo es quién soporta las cargas del cumplimiento de esos objetivos. Podemos entender que hay como dos grandes sistemas generados asistemáticamente, o sea, no que alguien los ha pensado y estructurado, sino que un análisis retrospectivo de las normas y sentencias existentes en nuestro país nos demuestra la existencia de dos sistemas alternativos. El primer sistema, que por nuestra parte entendimos adecuado calificar como una distribución social de las cargas, es un sistema que indicaría que todas las cargas ambientales tienen que ser socializadas. Y el segundo sistema, de concentración de cargas en el propietario, es un sistema que también sistemáticamente entendería que las cargas ambientales son concentradas en el propietario en este caso.
más allá de un desarrollo un poquito más extenso que podemos hacer más adelante, en 3 minutos me gustaría explicar cada uno de estos temas. La ley 13.273 de 1948, la ley de bosques, de riqueza forestal en su momento, establecía dos sistemas jurídicos diferenciados. Por un lado, en muy pocas palabras, establecía un régimen forestal común donde se habilitaba la actividad forestal en los bosques nativos. Y por otro lado, un régimen forestal especial en donde se incorporaban los bosques denominados protectores y a los bosques permanentes, los bosques, por ejemplo, que están en parques naturales, los bosques que son necesarios para proteger las dunas o determinados ámbitos hídricos. En esos bosques protectores o permanentes, el propietario del terreno no tenía la posibilidad de desarrollar una explotación forestal intensiva. Y entonces preveía la ley que ese propietario del terreno donde estaba el bosque nativo tenía derecho a una indemnización. Y si las tareas necesarias para conservar el bosque o reforestarlo implicaban anular un uso y goce posible productivo del propietario, la ley hablaba en varios artículos de la expropiación. Este esquema, que habla de indemnización y de expropiación, presupone, en primer lugar, que el dueño del bosque nativo tenía derecho a degradarlo. Y como la ley restringe ese derecho de degradación del bosque nativo, entonces se lo indemniza con fondos públicos o se lo expropia con fondos públicos. Es un sistema de distribución social de las cargas ambientales. La ley 26.331, la nueva ley de bosques nativos, de ordenamiento territorial de bosques nativos, no habla de indemnización, habla de una compensación, y establece que aquellos titulares de tierras donde hayan bosques nativos que hayan quedado catalogados en la categoría de conservación más alta, la roja o la amarilla, de mediano valor de conservación, tienen derecho a una compensación. El concepto de compensación es distinto claramente al de indemnización, pero sí se asimila con ideas que tomamos de Lucas Abreu Barroso de Brasil, a las hipótesis en que el fondo agrario cumple una función alimentaria. Si entendemos que todos los fondos agrarios tienen una función social en esta idea, y una de esas funciones sociales, por ejemplo, es la función alimentaria, de ahí no se deriva que el productor agrario no tenga derecho a una compensación del resto de la comunidad por la afectación de su fondo a esa función alimentaria. Este mismo esquema sería extrapolable al régimen de la ley 26.631, en cuanto indica que los determinados terrenos con bosques nativos deben cumplir su función social a través de la función ecológica. Pero deben hacerlo, pero como compensación por esa prestación obtendrían una compensación. Otro caso, ya en la jurisprudencia, que es muy distinto, es lo resuelto en el caso Lacustre del Sud contra Consejo Agrario de Santa Cruz. Este fallo es muy importante porque el voto que hizo el fallo es el del doctor Peretti, quien luego escribió un libro que se llama Propiedad y Ambiente, desarrollando muy bien este tema, y la doctrina lo trata como uno de los casos más importantes de análisis del equilibrio entre los derechos de incidencia colectiva y los derechos individuales. Y ahí en el voto de Peretti se indica con claridad que en caso de tensión entre un derecho individual y un derecho de incidencia colectiva, prima el derecho de incidencia colectiva, porque justamente esos derechos de incidencia colectiva son aquellos que permitirían siempre luego ejercer los derechos individuales. Sin vida, sin ambiente, sin salud, después no podemos tener ni derecho a trabajar, ni derecho a ejercer industria lícita, ni ningún otro derecho. Sin embargo, en este voto, con claridad se dice, pero después no fue desarrollado profundamente por la doctrina, con claridad se dice que si esta necesidad de... Juan Carlos, cumplo en informarte que pasaron los 20 minutos para que tengas idea del tiempo. Perfecto. Casi 10 minutos más y terminamos. Gracias. En el caso Lacustre del Sud contra Consejo Agrario, se deja bien aclarado que, en ese caso, en la península de Magallanes, si el propietario del terreno no había podido construir durante 10 años, y probablemente nunca pudiera construir, de todas maneras, como
el cumplimiento de un objetivo ambiental había impedido el uso y goce del inmueble, tendría derecho a ser indemnizado o eventualmente expropiado. Un sistema contrario es el de la concentración de cargas en el propietario. Si uno lee los fallos, Majul y La Pampa solos, sin insertarlos en el resto de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de ahí surge que, en virtud del principio indubio pro natura, indubio pro aqua, del principio ecocéntrico, todo propietario está obligado a soportar todas las limitaciones en el derecho que sean necesarios para garantizar la funcionalidad del ambiente. En el régimen de la propiedad urbana también se ha sostenido que como el Estado puede definir cuál es la capacidad edificatoria de un inmueble, otorgándole más riqueza o menos riquezas al propietario, si el Estado estableciera fuertísimas cargas urbanísticas ambientales, entonces estarían concentradas en el propietario. Y finalmente en el Código Civil y Comercial también se ha sostenido, básicamente que en función del artículo 14 y 240, nunca un propietario podría ejercer su derecho de propiedad de un modo que fuese disfuncional a la sostenibilidad ambiental. Y eso constituiría, en los términos del artículo 1971 del Código Civil, un daño no indemnizable. Segundo. Entonces, como recién me vi obligado a decir muy rápidamente, si la concepción totalmente liberal de la propiedad en el fondo agrario ya está abandonada y nadie diría hoy con seriedad que el propietario de un fondo agrario tiene derecho a destruir totalmente la naturaleza. Y si en cambio tiene aceptación el modelo de la función social de la propiedad, de todos modos entendemos que el concepto de función social, como recién indicamos, no implica una habilitación del Estado o de la sociedad para que el propietario no obtenga una compensación por justamente la afectación que ese propietario hace a la función alimentaria cuando produce alimentos o a la función ecológica cuando provee de servicios ambientales. Y este concepto de función social de la propiedad es el que se ajustaría al artículo 17 de nuestra Constitución Nacional y al artículo 21 del Convenio Interamericano de Derechos Humanos. Yo quiero recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando hay sectores que sostengan lo contrario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la propiedad, regulada en el artículo 21, es un derecho fundamental, como lo dice el artículo justamente 21. Pero además de eso, fíjense ustedes, yo lo investigué todo lo más que pude, la condena más grande que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dinero no fue, por ejemplo, por violación al reconocimiento territorial de las comunidades indígenas, que generalmente ha puesto montos de 30, 40, 50 mil dólares, no fue por violación a la libertad de prensa, por violación a la salud o por violación a algún otro tipo de derechos individuales plasmados en el convenio, sino por violación al derecho de propiedad. En un caso contra Ecuador, en donde condenó por la suma de 18 millones de dólares. Entonces, en el sistema de derecho vigente, si bien estamos en un paradigma de justicia ecológica, ese paradigma, si quiere respetar también el derecho de propiedad, tiene que hacerlo a través de un sistema de distribución de cargas y beneficios ambientales. Para culminar, les nombro 3 ejemplos existentes y analizables. Uno es en el caso de New Jersey, en frente de Nueva York. Una de las modalidades que se entendió posibles para equidistribuir las cargas y beneficios ambientales es asignar a todas aquellas áreas de preservación o áreas de producción créditos urbanísticos. Y que luego, en todas aquellas zonas en donde se generaba una plusvalía urbana y los desarrolladores podían ganar más dinero que aquellos titulares cuyos fondos estaban en áreas de preservación o en áreas de producción, luego los desarrolladores siempre, cuando querían tener una capacidad edificatoria adicional, debían adquirir
créditos de este banco de crédito inmobiliario, o sea, hacer aportes por las tareas de producción agraria y de preservación. Este es el modelo de cesión de derechos constructivos. Hay otro modelo que son los bancos de conservación en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de España y que también nació en la Clean Water Act de Estados Unidos de 1972 y que más o menos también con muy pocas palabras, para ir concluyendo, plantean que en los casos de proyectos que obtienen una licencia ambiental y donde de todos modos hay impactos ambientales negativos que la autoridad ambiental entiende que no impiden la habilitación de la actividad, por esos impactos ambientales negativos hay que compensar mediante el pago de tareas de conservación realizadas en otro lugar. A ver, por las dudas. En una evaluación de impacto ambiental, primero hay que prevenir, luego hay que mitigar en el lugar. Pero en última instancia, cuando de todas maneras hay impactos ambientales negativos que no pueden ser ni prevenidos ni mitigados porque son íncitos a la actividad, por ejemplo, pienso yo que estoy en el norte patagónico, en la actividad de la fractura hidráulica, que es connatural a esa actividad, un uso intensivo del suelo con un montón de perforaciones que no era necesario en la actividad convencional extractiva de petróleo, bueno, ese impacto ambiental negativo tolerado por la sociedad y que no sería un daño ambiental, obligaría a compensar, por ejemplo, financiando tareas de conservación en bancos de conservación de otros titulares registrales. Bueno, es el mismo sistema que tiene la Clean Water Act para los humedales cuando son afectados por el uso de las aguas. Y para terminar, quiero plantear que este modelo de compensación por la prestación de servicios ecosistémicos de los fondos agrarios permite cumplir los objetivos ambientales con un respeto fuerte del derecho del propietario rural. Sin embargo, es posible que se le hagan también muy fuertes críticas, básicamente aquellas orientadas a al carácter negativo de la mercantilización de los servicios ambientales y a la posibilidad de que los bancos de conservación, por ejemplo, se entiendan como una autorización para contaminar en otro lugar pagando acá. Esas críticas generalmente van asociadas a modelos alternativos que son estos de los bienes colectivos o los bienes comunes, que plantearían que por sobre las propiedades individuales, o por ahí siendo más extremo, eliminando las propiedades individuales, toda la naturaleza o parte de la naturaleza tendría que ser considerada un bien común y cada uno tendría la carga de autorrestringirse en el uso de esa naturaleza para cumplir los objetivos ambientales. Sin embargo, hay que aclarar, para terminar, que la teoría de los bienes comunes, por ejemplo, tal como fue desarrollada por Ostrom, la politóloga de la Universidad de Indiana, que es como la voz perfil más definido en defensa de los bienes comunes, ella ha insistido, ha estudiado los bienes comunes de los más chicos, como los que uno tiene en un club, los intermedios, como podrían ser los bosques comunales, y los internacionales, como podrían llegar a ser los fondos marinos. Y lo que ha enfatizado ella es que para permitir la implementación o la permanencia de los bienes comunes, de todas maneras son necesarios arreglos sociales, acuerdos entre las personas que lo usan, que impliquen también una distribución equitativa de los frutos de esos bienes comunes. Porque está bien, el campo de pastoreo es común, pero el uso y goce que hace cada ganadero o cada fruticultor o lo que no ganadero, eso es un uso y goce particularizado. Lo que es común es el bien, pero el uso y goce es particularizado en cada una de las personas que tiene acceso al bien común. Entonces constituye una de las condiciones de garantía del mantenimiento del bien común también generar arreglos sociales que impliquen una equidistribución en los beneficios de ese bien común. Si no, no sería posible mantenerlos. Este sería el marco general del aporte que queremos hacer en función de los proyectos de investigación que estamos dando, que hemos expuesto en 20 o 30 minutos. Si hay alguna de estas cuestiones, entonces, que puedan generar objeciones o dudas, las podemos ahora hablar en un diálogo más informal. Muchas gracias a todos por su atención. Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias por tu exposición.
muy clara. Ahora voy a pasarle la palabra a alguno de los colegas si quieren preguntar o hacer la pregunta por el chat. Yo voy a ser quien transmita la pregunta. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Juan Carlos respecto de su exposición o de otro tema? Yo quiero preguntar. Dale, Luis. No, este tema de la mercantilización, ¿no es cierto?, de la compensación del uso de los bienes ambientales, que tiene varias facetas, ¿no es cierto? Incluso la crítica, yo soy de los que no le gusta el principio de contaminador pagador a secas, ¿no? Porque permitiría que el que tiene la capacidad patrimonial económica para compensar podría estar degradando el ambiente, ¿no es cierto? Es un principio que nunca me resultó demasiado simpático. Sin embargo, bueno, debemos también comprender que hay pocas maneras de poder reemplazarlo, ¿no es cierto? Y en definitiva, hay que ir encontrando puntos de equidistancia ética y también de justicia para el soporte, digamos, entre quienes se distribuye, como vos tan bien has explicado hoy en tu exposición, estas cargas ambientales. Vos habrás visto también, ¿no? Hay hasta como tablas de cuánto vale cada daño ambiental, como parecería ser los baremos, ¿no?, de las compensaciones en los daños a las personas para las indemnizaciones. Pero el punto al que yo, más allá de esta pequeña reflexión, quiero apuntar, te quería consultar específicamente en la ley que vos has mencionado, ¿no?, la ley de la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. ¿Cómo ves el sistema que ha pergeniado, ¿no?, de compensación con respecto a aquellos que se ven limitados en el uso de su derecho de propiedad por tener su tierra comprendida dentro de un ordenamiento territorial de los bosques como zona roja o zona amarilla? Esa era un poco la pregunta. Bueno. Luis, si me permitís, en primer lugar, tutearte. Dale, seguro. Y responderte los dos tramos de tu reciente intervención. Con respecto al primer punto, yo cuando comencé en el marco de la tesis doctoral no terminada, y muy enmarcado y influenciado por Leonardo Pastorino, yo estaba inicialmente convencido de que el mejor modelo y el más justo por un montón de razones era un modelo cercano al de los bienes comunes y al de los bienes colectivos. Y fui, avanzando, no es evolucionando, fui avanzando a este otro modelo porque yo recién les indiqué lo de Elinor Ostrom. Ella misma también acentúa la necesidad de una distribución equitativa de los beneficios del uso del bien común o del ambiente para que se pueda tornar en un ambiente socialmente viable, en un método socialmente viable. Yo me fui convenciendo de ventajas que tiene este modelo de prestación de servicios ambientales para garantizar su implementación, en primer lugar, porque si la gente no lo siente como un peligro, o sea, que viene el Estado a obligarme a cumplir los objetivos ambientales, veamos qué puedo inventar para no cumplirlo, si la gente deja de verlo como un gran peligro y lo ve como una posibilidad de distribución de beneficios también, creo que es muy bueno para el cumplimiento de los objetivos ambientales. Pero además, porque yo encuentro muy dificultoso métodos alternativos, la verdad, Luis, un poco así. Lo que vos decís del principio de contaminador pagador es cierto, por eso es que todo este esquema, y así se ha escrito muchísimo en España con la ley esta de la evaluación de impacto ambiental español, que esta posibilidad de compensación, para ser jurídicamente válida, tiene que estar sujeta al principio de jerarquía de la mitigación. Hay que acreditar bien claramente que primero se previno todo lo que se pudo prevenir. Luego se mitigó todo lo que se pudo mitigar, no es así indistinto. Y en forma subsidiaria,
y me parece claro el ejemplo de la actividad extractiva en Neuquén. Ni Neuquén ni Argentina pueden hoy prescindir de la actividad hidrocarburífera. Eso no se puede hacer. Y entonces se habilita ese uso recontraintensivo del suelo que otorga un beneficio ambiental diferencial a favor del explotador hidrocarburífero. Entonces, ese último tramo del impacto ambiental negativo obligatoriamente tolerado, que habilite al beneficiario de ese beneficio ambiental adicional a aplicarlo a los bancos de conservación, por ejemplo. Tiene muchos problemas esto. Y es más, yo me veo tentado a pensar que esto tiene que ser un modelo, pero no todo el modelo. Pero si hay una razón fuerte por la cual yo estoy cada vez más alistado, digamos, en este sector, es porque no veo, pero por ahí se encuentra, no veo en este momento un modelo que pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales, respetando el derecho de propiedad y demostrando un equilibrio adecuado de distribución de todos los beneficios, de distribución de todas las cargas, de modo tal que para la población el cumplimiento de los objetivos ambientales no genere temor, sino más bien incentivo. La segunda pregunta tuya, mi último trabajo relacionado con bosques nativos en Neuquén fue hace 4 o 5 años, y no conozco, me gustaría también preguntarles de primera mano en el norte del país, donde la tensión es entre por ahí la actividad forestal y la actividad agraria, o la expansión de la frontera agraria, pero mi nivel de conocimiento, Luis, en este momento, con lo que yo sé, respecto al régimen de los bosques nativos, es que la compensación por la afectación de los bosques a la categoría roja o amarilla no es una compensación real. Es tan simbólica que la gente y los gobiernos hacen lo imposible para sacar a los bosques de la categoría roja. Y es más, como ya hemos visto, porque esto lo hemos visto en algunos de nuestros congresos, las provincias que más incorporan bosques en categoría roja son aquellas provincias territorios que hay que justificar mucho que sean bosques, y después nativos, no tienen un uso alternativo. Entonces se incorpora se hace un esfuerzo fuerte para incorporar una categoría roja para obtener algo de dinero. En síntesis, yo creo que la compensación prevista en la ley no es una compensación suficiente e incentivadora para que los actores socialmente relevantes afecten sus fondos voluntariamente a la categoría rojo y amarillo. Y tampoco, digamos, que es que la coacción estatal da mucho resultado, porque esto no es ciencia, no es sociología, que he hecho un montón de estudios, sino impresión personal. Los gobiernos provinciales, digamos, están un poco más identificados con la necesidad del desarrollo y los requerimientos de los propietarios que con objetivos nacionales ambientales. Pero esto es una visión personal, de calle. Bueno, no sé si Luis queda contestado. Acá hay otra pregunta en el chat del doctor Peretti. Juan Carlos te pregunta: cuando vos hablas de la ley de bosques, ¿se toma en consideración la función alimentaria del fondo? ¿Te estás refiriendo a una dimensión individual de esa función, o sea, para el propietario, su familia, o a una función social? No sé si entendés la pregunta. Sí. A ver, yo, si al hablar de la ley de bosques mencioné el término función alimentaria, es porque estaba muy nervioso y me confundí. En la ley de bosques lo que uno podría ver es la función ecológica, ¿no es cierto?, del fondo rural, y si uno lo compara con la función alimentaria de un fondo agrario, uno bien puede sostener que del mismo modo que el propietario que está obligado, que aquí es el régimen jurídico, que está obligado a cumplir con la función alimentaria, o sea, producir alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, este propietario rural obtiene una compensación del resto de la comunidad por esa afectación de su fondo al cumplimiento de la producción de alimentos. Ese modelo también es conceptualmente traspolable al régimen de la ley de bosques, donde el propietario rural también va a cumplir una función, que no es la alimentaria, sino que es la ecológica, pero que también es para atender el bienestar, digamos, de toda la comunidad, y que debiera también, o
está posibilitado también que obtenga una compensación de la misma dimensión que la compensación que tiene un productor agrario por la afectación de su fundo a la función alimentaria. Hago una aclaración en relación a esto que preguntaba Mariano. Hay teorías, bueno, un profesor de la provincia de ustedes, que da tantas cosas tan buenas, Gonzalo Soso, él ha insistido mucho en que el concepto de función social está asociado a la obligación. Él toma la Constitución de Weimar de 1919, que indica que la propiedad obliga. Y después hay varios otros documentos constitucionales que insisten en que la propiedad obliga. Entonces, hay un primer modelo de la función social de la propiedad que entiende que la propiedad es una pura obligación. A mí me resulta muy difícil incluso comprenderlo por un montón de razones que si quieren puedo explicar, si quieren. Hay un modelo alternativo y mayoritario, diría yo, de explicación de la función social de la propiedad, que entiende que la propiedad no es un puro deber, la propiedad no es una pura obligación, sino que la propiedad es un derecho limitado, regulado por el Estado. En esta línea, bueno, la Constitución de 1988 de Brasil, y que ha sido desarrollada por Lucas Abreu Barroso, que yo recién lo nombré, la Constitución, bueno, de 1988, indica que la función social de la propiedad agraria requiere, de otro modo lo dice, pero el cumplimiento de su función productiva, el bienestar de los trabajadores y el bienestar de los propietarios. O sea que en este modelo de la Constitución brasileña estamos hablando de que la función social de la propiedad implica que la propiedad es un derecho, y que al ejercer ese derecho se deben cumplir simultáneamente, dice el artículo, ahí lo tengo, simultáneamente la función esta productiva o alimentaria, proveer al bienestar de los trabajadores y proveer también al bienestar del propietario. Es un modelo muy distinto a la función social considerada como una pura carga. Entonces, si tenemos dos modelos que explican, o pretenden explicar la función social de la propiedad, lo que yo estaba diciendo es que desde este segundo modelo, si se concibe la función social como un derecho aplicado a producir alimento, por ejemplo, desde este segundo modelo, la prestación de los servicios ecosistémicos, que sería una manifestación de la función social ecológica, habilita la obtención de una compensación, igual que la prestación de la función alimentaria, que sería la función social alimentaria del fondo, habilita y no está cuestionado la obtención de una retribución para el propietario que pone su capital al cumplimiento de esta función social. Eso es lo que quise decir. Juan Carlos, yo te quiero hacer una pregunta. Vos cuando hablaste, por ejemplo, de justicia ambiental y justicia ecológica, y una justicia ecológica como algo mucho más abarcativo que la justicia ambiental, quería saber si vos veías alguna relación entre eso, entre lo que es la propiedad ambiental y lo que algunos autores llaman propiedad ecológica. Como si la propiedad ecológica fuese algo mucho más abarcativo que la propiedad ambiental, o si lo considerás sinónimos. No, yo lo planteo, bueno, a los efectos de tu pregunta, yo diría que serían sinónimos, si querés una respuesta directa. Y te explico por qué. Es que el paradigma de la justicia ecológica exige que todo el planeta sea un lugar de conservación. Ya ese modelo de que hay que conservar el área de parques naturales y 2 o 3 áreas naturales protegidas y el resto del planeta lo podemos destruir y tenemos suficiente habilitación legal para eso, está transformado, y hoy, en el paradigma de la justicia ecológica, se entiende que todo el planeta tiene que ser conservado. O sea, no como antes, que el planeta es un mar de destrucción con algunas islitas de conservación. Hoy es todo el planeta un mar de conservación. Entonces, todas las propiedades y todos los usos de las propiedades tienen que estar enderezados o no pueden estar desligados de la necesidad de la sustentabilidad ambiental para todas las especies, además de la humana. Y de ese modo, todos los fundos, en este caso estamos hablando de los fondos agrarios, ¿no? Pero en este caso, todos los fondos agrarios deberían tener, todos los fondos, todos, ¿no? Con distinciones de que algunos pueden degradar totalmente, otros un poco menos como la propiedad ambiental, y otros un poco nada como la propiedad ecológica, todos debieran tener limitaciones
y según el nivel de esas limitaciones tendría que haber una distribución social equitativa y no solo caer sobre el propietario. Este es más o menos el esquema que yo tengo en mente a partir de... Muchísimas gracias, Juan Carlos. Quería preguntar a ustedes si alguien más quiere hacerle una pregunta o alguna cuestión al doctor Juan Carlos Fernández. Yo quería redondear una cosita, va a redondearme. Siempre en este tema del derecho de ver, en definitiva, ¿no? Como sería poder ser la función social. A mí me gusta, en clase, siempre le digo a los alumnos, cuando explico ese tema, lo que dice Kelsen en la teoría pura del derecho, cuando él explica, no solamente con mejores palabras que lo que voy a decir yo de memoria, pero algo así como que todos los derechos individuales son tales porque el resto de la sociedad te los reconoce. Es decir que, en definitiva, para que la sociedad te reconozca a vos el ejercicio de ese derecho individual, vos tenés que ejercerlo de manera que sea compatible con los intereses de la sociedad. Por eso, y vos fijate que este concepto de función social, aún a pesar de toda la evolución que ha tenido en estos más de 100 años desde la Constitución Mexicana del 17, y escribió también en la Weimar del 19, en la Alemania de posguerra, en alguna medida, aún con la incorporación de los conceptos de la ecología dentro de la función social de propiedad, lo sigue explicando perfectamente Kelsen, ¿no? Con esa claridad que tenía para escribir estas cosas, ¿no? Realmente, pero todo un tema. Bueno, no sé si... Sí, acá antes de pasarle la Mariano. palabra a Claudia Villanueva, que pidió la palabra, acá el doctor Mariano Peretti pregunta, Juan Carlos, en relación a lo que te preguntó Luis y lo que le contestaste, si el sistema de compensaciones para propietarios previsto en la Ley de Bosques, vos lo atribuís a que se encuentra diseñado el sistema en sí o al tratamiento presupuestario que se le ha otorgado en la práctica, es decir, esa insuficiencia en el sistema de compensaciones. Yo, ¿a qué se lo atribuyo? Esa es la pregunta. Entonces, yo lo que sinceramente te respondo es que yo creo que si la ley de bosques no es el diseño de la ley, sino la implementación. Y entonces, si en su implementación la ley de bosques estableciera un sistema de compensaciones que valorizara adecuadamente la prestación del servicio ecosistémico por parte del titular del fondo, implicaría una fuerte redistribución de la riqueza, porque bueno, el Estado saca la plata de otra gente, ¿no es cierto?, que le paga impuestos, bueno, y vos eso lo debes manejar mejor que yo, porque has desarrollado más los temas relacionados con el derecho tributario, por lo menos cuando te he escuchado. Entonces, una aplicación, a mi juicio, totalmente coherente a la ley de bosques evidenciaría que el cumplimiento de los objetivos ambientales tienen cargas fuertes. Y nosotros hoy, el problema que tenemos, me parece a mí, con el derecho ambiental, que es un derecho todavía recontra declamado y totalmente anulado en su implementación. Totalmente anulado. Un derecho ambiental basado en argumentos fundados solamente en derechos y que olvida que si tenemos que cumplir estos objetivos, todos vamos a tener que aportar o financiarlo. Y eso, esa discusión social, bueno, políticamente no creo que sea tan conveniente, y socialmente es muy fuerte, Entonces yo creo, lo que te acabo de decir, creo que estas discusiones son recontra necesarias, pero que son muy impactantes en el núcleo social. Y que, en fin, que la ley de bosques no tiene compensaciones adecuadas porque eso obligaría a toda la sociedad a discutir, ver quién aporta para cumplir ese objetivo que todos decimos que hay que cumplir. Juan Carlos, acá la doctora Claudia Villanueva pidió la palabra y después hay una pregunta del doctor Gustavo Acosta. Doctora Villanueva. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto participar de estos encuentros que nos permite la virtualidad estar tan lejos y a la vez tan cerca. Así que
Desde ya, muchas gracias. Decirles que Juan Carlos, ya que tuvo digamos, la deferencia de mencionarme como codirectora del equipo de investigación, agradecerle esa mención, de comentarle a los presentes que la participación de él, la verdad que nos honra y nos ha iluminado, ilustrado en muchísimos de los aspectos de la investigación, que es muchísimo más amplia que este solo foco, digamos, acentuado en la línea en la que él trabajó. Nosotros trabajamos servicios ambientales desde perspectivas multidisciplinarias y complejas, como por ejemplo el tema de la Antártida, el tema de las áreas marítimas protegidas. En lo personal, yo trabajé con un análisis comparado de la legislación, de los marcos regulatorios, comenzando desde las constituciones de toda Sudamérica, o Latinoamérica, perdón, y ahora les hago una pequeña reflexión sobre a dónde llegué en esta primera etapa de la conclusión y le entrego, digamos, esta antorcha de la duda a la pregunta a Juan Carlos para que, digamos, en conjunto podamos comentar sobre esta inquietud que en realidad sigue vigente, que para mí no tiene respuesta, y esto es, la mayoría de las normativas que de manera incipiente en algunos países como en el nuestro, que se lo hace a través de la ley de presupuestos mínimos, la implementación de un mecanismo de servicios ambientales, y en otros países un poco más avanzados, como lo ha hecho en Brasil, lo ha hecho en Ecuador, en todos los casos, sin ponernos a debatir sobre el choque de intereses que hay respecto de posiciones antropocéntricas o altamente ecologistas, como puede ser la Constitución de Bolivia, y el planteamiento sobre, no nuevo, pero sí en el centro de la cuestión sobre los derechos ambientales, los derechos de la naturaleza, perdón, es que hemos llegado a la conclusión de que esta implementación de un mecanismo de servicios ambientales en los bosques, pero lo podemos trasladar a todos otros recursos, es de alta dificultad de implementación en razón de cuestiones económicas, básicamente, ¿no? Estados que no pueden sostener esto, y por el otro lado, desde concepciones ideológicas en tanto que la sociedad, aunque esté avasallada hoy y atravesada por los temas del cambio climático, no tiene suficiente conciencia, y en estos ámbitos académicos sí entendemos, comprendemos y trabajamos para generar nuevos escenarios de análisis y de estudio, pero la mayoría de la población desconoce, no comprende y no toma dimensión de la realidad, del impacto de los servicios ambientales mal gestionados. Entonces, y en esto le doy, digamos, le entrego mi duda a Juan Carlos. ¿Cómo vemos el escenario, no digo inmediato, pero tenemos un futuro que es la Agenda 2030, está acá a la vuelta? Pongamos la Agenda 2050, de la cual ya se está hablando, también es cerca. ¿Cómo vemos este escenario en donde no se resuelven estos conflictos y en donde no se empareja la realidad climática ambiental en la realidad jurídica y la realidad económica? Bueno, ¿vos querés que yo te responda eso ahora? Perdóname, Juan Carlos. Yo te voy te lo digo porque aparte nos vamos a tener que ir rápido por lo que me dijeron al inicio antes que ustedes entraran, pero yo te doy mi respuesta, Claudia, que todo esto requería mucho más fundamento, pero la base de la respuesta, que creo que es la misma línea de lo que yo le planteé a Luis. Cuando yo empecé estudiando todo este tema, yo tenía una concepción distinta. Ahora, al momento de hoy, tengo en cuenta como un imperativo que los objetivos ambientales tienen que ser cumplidos, y yo no lo discuto. Pero hay muchos métodos que se han utilizado y todo, a mi criterio, claramente han demostrado hasta hoy una ineptitud fuerte. Por ejemplo, las constituciones que han planteado que la naturaleza tiene derechos, que la Pachamama tiene derechos, no han reorganizado su sistema social, productivo y económico de un modo alternativo, por ejemplo, Argentina, donde no tenemos ese imperativo constitucional. En esa línea también, que yo adhiero a un pensamiento de Valeria Berros, también de santafesina, donde, bueno, ella estima valioso este procedimiento jurídico de considerar que la naturaleza, o partes de la naturaleza, son sujetos de derecho. Pero que yo no lo estimo tan así directamente garantizador de un montón de cosas, ¿no?
Pero bueno, ella lo plantea del siguiente modo: dado que el cumplimiento de los objetivos ambientales hasta hoy no ha podido ser efectivo, veamos si con estos instrumentos alternativos, que es extrapolar el concepto de sujeto de derecho desde el hombre hacia otras especies o hacia el planeta, logramos cumplir esos objetivos. Bueno, y yo veo también que ese sistema de considerar a la naturaleza como sujeto de derecho está más lejos que este todavía de cumplir ese aspecto de los objetivos ambientales. Entonces, también veo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en otro fallo, ha hecho una defensa recontrafuerte de la propiedad privada. Recontrafuerte. Y yo, como les digo, el fallo, la condena más grande en términos de dinero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue por violación al derecho de propiedad, no por violación a otro tipo de derecho. Y en ese marco me parece que el menos malo, diría yo, que es lo mismo que dije con Luis, que este método es el que más podríamos intentar aplicar para que de verdad se aplique. Para que de verdad se aplique. Es una discusión fuerte, porque obliga a toda la sociedad a ver cuánto va a aportar cada uno para pagar no alimentos, sino para pagar servicios ecosistémicos. Pero bueno, esto, Claudia, y vos nombraste países en donde se han constatado fuertísimos problemas de implementación. Yo les dejo la pregunta a todos, porque era una pregunta final que yo les quería hacer a todos, que estoy necesitado también de que me respondan, si de verdad entendemos que pueden haber hoy por hoy sistemas alternativos a estos. En mi cabeza hoy, yo creo que este sistema de compensación por los servicios ecosistémicos es lo más justo que podemos lograr. Que no puede ser un sistema total e integral, pero que en la mayor medida en que se pueda, habría que implementarlo y generar ya el debate sobre la justa distribución de las cargas ambientales. Pero bueno, si alguno la verdad que pudiese indicarme a mí o indicarnos un sistema alternativo a este que posta nos sirviera como un instrumento idóneo para cumplir los objetivos ambientales con algún marco de justicia, yo la verdad que sería el primero en escucharlo y seguirlo. Eso sería Carlos, te hago una consulta acá del doctor Gustavo Acosta, que quedó en el chat, que él pregunta si en caso de daño proveniente de cambio climático, los titulares tendrían derecho a indemnización o no, ¿qué es lo que vos considerás? Bueno, en primer lugar yo le agradezco muchísimo a Gustavo que esté acá. Yo tengo un montón de deudas con Gustavo y que no me las olvido, Gustavo. Y entonces es muy relevante para mí que apliques parte de tu vida a compartirlo con nosotros. Gustavo, en respuesta a lo que vos me decís, yo recuerdo también una investigación que hice, un artículo para un congreso en Santa Fe también, donde en base a distintas líneas jurisprudenciales entendí, sostuve y entiendo que en caso de daños ambientales producidos por el cambio climático, ¿no? Que eso es lo que preguntaba, daños ambientales producidos por el cambio climático, el sujeto dañado, en un marco de responsabilidad objetiva, tiene derecho al resarcimiento. Y que estos casos, la mayor parte de los casos serían casos de derecho internacional privado, porque se podría diferenciar la jurisdicción de causación del daño y la jurisdicción de producción del daño. Hoy, ya pasaron creo 3 o 4 años de que hablamos de eso en Rosario, hay muchísimo más desarrollos en materia de litigio climático que podrían servir para afianzar esta idea, ¿no? Pero sin embargo, para mí, la pregunta que vos hacés está directamente relacionada con la idea de un daño ambiental que ya sabemos que es tal, ¿sí? Y en todo esto que nosotros hemos hablado, estamos hablando de prestación de no causación de daños. Por ejemplo, en la evaluación de impacto ambiental estamos hablando de aquellos impactos ambientales negativos tolerados por la sociedad y que entonces no son conceptualizados como daños ambientales. Y por eso hablamos de los bancos de compensación, etc. Pero bueno, con respecto a ese tema tan importante, y que ahora me acuerdo, hablé 1 o 2 veces personalmente con vos, que tenés mucha experiencia en este tema a nivel nacional, yo entiendo que sí, que son daños resarcibles y veo que se va avanzando en esa línea. Bueno, la responsabilidad civil por daños ambientales también es un modo de redistribución de las cargas ambientales, si el monto de la condena es tan alto como para disuadir en la continuación de la producción de determinados daños, ¿no?
Bueno, el doctor Acosta creo si contestó la pregunta o alguien más quiere hacer alguna otra pregunta porque en el chat ya no hay más nada escrito. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, los saludamos y agradecemos desde ya. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu exposición muy clara. Hubiese dado tela para cortar para mucho más, pero bueno, en otra oportunidad será porque abriste el debate para varias aristas distintas, ¿no es cierto?, que podrían continuarse en líneas de investigación. Bien, sí, yo quiero también personalmente agradecer a Juan Carlos. Recién me recordaba que yo creo que nos conocimos en La Pampa, en el primer Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial, que Candela, acá presente, fue con su hija muy chiquita, creo que fue en 2011, y vos estabas con un grupo de gente, sí que en realidad se presentó el libro que dirigió Leo Pastorino sobre Derecho Agrario Provincial, que nosotros habíamos tenido la responsabilidad del capítulo correspondiente a Santa Fe, y bueno, que realmente me acuerdo que cuando hablaste vos, luego me dirigí y te dije que realmente muy claro, y bueno, quiero decir eso realmente muy claro, porque sobre todo en temas en el cual uno escucha mucha, y no quiero ser agresivo, pero mucha guitarra, en el caso tuyo siempre muy preciso, muy jurídico, muy fundamentado, muy claro, así que fue realmente un honor para el instituto, para mí personalmente, de que hayas compartido con nosotros este espacio que hemos estado tratando de cubrir esa ausencia de la presencialidad del 13º encuentro que todavía anhelamos y creemos que lo vamos a hacer presencial, pero mientras tanto poder seguir juntándonos así a través de la distancia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los participantes que en buen número nos han acompañado. Tenemos, no quiero hacer nombres directos, pero hay muchos doctrinarios importantes aquí acompañándonos también hoy, de derecho agrario, derecho ambiental, y a todos ellos muchas gracias, y bueno, nos estaremos viendo próximamente, ya vamos a anunciar una nueva charla, una nueva conferencia dentro de este ciclo preparatorio del 13º encuentro. Bueno, buenas tardes. Juan. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.